nos toca tratar acerca de los controladores de tiempo finito. Ya. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Vamos a poder diseñar e implementar un controlador de tiempo finito, ¿sí? Y después vamos a hacer también un ejercicio práctico pues, para ver el funcionamiento del mismo. ¿Qué temas vamos a tratar en esta clase? Una pequeña introducción, debido a que ya vamos a explicar esta parte, que el controlador de tiempo finito es un caso especial del controlador de tiempo mínimo, pues vamos a ver un poco sobre el controlador de tiempo mínimo, unas restricciones de diseño y pasaremos a explicar el controlador de tiempo finito con un ejemplo práctico para que se entienda. Haremos el ejercicio de aplicación que les comento y una breve presentación de resultados de la simulación. Listo, entonces la introducción. Dentro del campo de los diseños de controladores tenemos dos conjuntos en los cuales se pueden dividir estos controladores. Primero los controladores continuos y los controladores de tiempo discreto. Controladores continuos, pues ya lo sabemos, trabajan en el plano complejo, ¿verdad? Mientras que los discretos trabajan en el dominio de Z. Dentro de estos controladores discretos podemos presentar algunos casos, pero los controladores por emulación no son más que diseñar en el dominio de S y, pues, y hacer su equivalente transformada discreta para obtener la función de transferencia del controlador. Compensadores basados en el lugar geométrico de las raíces, los controladores PID discretos y los controladores que vamos a ver ahorita, que son controladores por cancelación de polos y ceros. Dentro de este tipo de controladores existen el controlador de Ragazzini, el controlador de tiempo mínimo y el controlador de tiempo finito, que es el tema a tratar en esta clase. Pues vamos entonces con los controladores de tiempo mínimo. Entonces, el objetivo de un controlador de tiempo mínimo es conseguir anular la señal del error en régimen permanente ante cualquier referencia de entrada en un número mínimo de periodos de muestreo. Es decir, que queremos que el controlador haga alcanzar al sistema su referencia en un tiempo mínimo de periodos de muestreo, ¿sí? Este número de periodos de muestreo no puede ser menor al retardo que tenga el proceso, ¿ya? Este tipo de controladores son posibles en los sistemas discretos debido a los sistemas de conmutación que se tienen en los mismos y debido al teorema de muestreo. En un controlador clásico no es posible alcanzar la referencia en un tiempo mínimo o tiempo muy pequeño, ¿sí? En los controladores analógicos. Entonces, en los controladores discretos sí es posible esto. Como definición de este controlador, decimos que es un controlador de cancelación tal que para cualquier referencia de entrada, su secuencia de error se anulará en un número mínimo de periodos de muestreo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un esquema de control, ¿sí? Con sus respectivos elementos, donde GP va a ser la función de transferencia de la planta, GC la función de transferencia del controlador, Y la salida y R la entrada. Y por supuesto E el error. Entonces, en base a la definición decimos que la secuencia del error tiene que anularse, ¿sí? En un tiempo mínimo de periodos de muestreo. A este tiempo mínimo le hemos llamado L, ¿sí? Entonces el objetivo de este controlador es que este E sub índice L esté lo más posible al inicio, ¿sí? Es decir, que el error se haga cero lo más antes posible, ¿sí? Y pasamos de esto a transformada Z, quiere decir que el error sea un polinomio, ¿sí? Finito de orden L, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el objetivo es que este L sea lo más pequeño posible. Listo. Entonces, en base al diagrama que tenemos ahí en pantalla, ¿sí? El objetivo también de este controlador, o cómo lo vamos a obtener este controlador, es en base a la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema, que le vamos a llamar m de z a la menos 1, ¿sí? Todas las funciones de transferencia han sido evaluadas en z a la menos 1 por facilidad del diseño del controlador. Entonces, en base a esa función de transferencia en lazo cerrado, nosotros vamos a obtener la función de transferencia del controlador, que le hemos llamado GC. Ya le hemos llamado GC. Entonces, GC tiene la forma 1 sobre la planta y por la función de transferencia en lazo cerrado dividido por 1 menos la función de transferencia en lazo cerrado. Ya. Esperen un ratito.
ver, pongo el cursor, acá se queda colgado. Ya, espera un... Sí, listo. Entonces, vamos a ver algunas restricciones de diseño. Ya. Nosotros partimos de la ecuación que la salida es igual a la función de transferencia en lazo cerrado por la entrada, ¿sí? Si reemplazamos, sabemos que la ecuación del error es igual a la referencia menos la salida, y reemplazamos este valor de la salida con la ecuación que vimos acá arriba, pues obtenemos esta ecuación del error. Ahora, debemos acordarnos lo que dijimos anteriormente, que el error o el polinomio del error tiene que ser un polinomio de orden finito, perdón, un polinomio finito de orden L, ¿sí? Es decir, de un orden mínimo. Entonces, lo que vamos a tener que analizar aquí es esta referencia que tenemos en la ecuación. Nosotros sabemos que tenemos tres tipos de referencias, las cuales podemos representarlos de esta manera. Siempre vamos a poder representar cualquier referencia de esta forma. ¿A qué me refiero? Si es una entrada de escalón, nosotros sabemos que la entrada de escalón tiene esta forma, ¿sí? Entonces, si le relacionamos con esta expresión de acá, decimos que R en el numerador para el escalón tiene que ser un polinomio de orden 0, por tanto b vale 0, y acá abajo tiene que ser un polinomio de orden 1, ¿sí? Porque b vale 0. Decimos para la rampa tiene esta forma, entonces b va a valer 1, ¿sí? Y para la parábola tiene que ser un polinomio, perdón, v tiene que valer 2, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos estas referencias acá, en base a esta ecuación que vemos en pantalla, pues vamos a tener que analizar lo siguiente para sacar la primera condición. Si se pueden fijar aquí, ya está reemplazada la referencia de la forma general de una entrada, paso, escalón o rampa. Entonces, para que el polinomio del error sea de orden L, la única condición es que lo que está marcado en rojo, ¿sí?, anule a este denominador de acá. ¿Por qué? Porque para que un polinomio sea sea finito y de orden mínimo, pues no tiene que existir denominador alguno, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que para que se anule el denominador de aquí, el u menos m a la z menos 1 tiene que tener este mismo polo para que le anule. Y tendremos que multiplicarle por un polinomio de grado cualquiera. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Al final te digo mis comentarios. Ya, chévere, no importa. Listo. Entonces, la siguiente condición que vamos a plantear es que la función de transferencia en lazo cerrado, que le hemos llamado m de z menos 1, ¿sí?, no tiene que tener un retardo mayor al que tiene la función de transferencia normal, ¿sí? Este parámetro d lo vamos a llamar como el retardo. Entonces, el retardo que tenga la función de transferencia en lazo cerrado va a tener que ser mayor o igual al de la planta, ¿sí? Por eso es que garantizamos de esta forma que el retardo sea mayor, ¿sí? Y de igual forma le multiplicaremos por un polinomio M2 de grado que ya saldrá de acuerdo al sistema. Entonces, esa va a ser la segunda condición que nosotros tengamos que aplicar. Listo. Ahora, para la tercera condición, nosotros podemos representar a nuestra función de transferencia de la planta en términos de sus ceros y sus polos. Los ceros que están dentro del círculo unitario serán llamados B+, y los que están fuera del círculo unitario serán llamados B-. Y así mismo con los polos, ¿sí? Entonces, una de las características para este controlador es que los polos inestables que tenga la planta no deben ser cancelados por el controlador, ya que si se cancela sin ninguna restricción, pues puede provocar inestabilidad en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, en base a esta condición, nosotros diremos que el factor 1 de menos z a la menos 1 tiene que también multiplicar a los polos que no estén dentro del círculo unitario. De igual forma, la condición mz menos 1 tendrá que tener un factor, ¿sí?, de los ceros que estén fuera del círculo unitario. Entonces, resumiendo estas 4 condiciones, nosotros podemos poner de manera general las siguientes condiciones, ¿sí?
Si se fijan, el 1 menos z menos 1 es la parte que quedaba en el denominador de la función del controlador. Y mz menos 1 es la parte que quedaba en el numerador del controlador, ¿sí? Entonces, no es más que va a ir viendo qué características tiene la planta e ir comparando. Y después vamos a tener que obtener estos polinomios para ir encontrando la función del controlador. Vamos a definir unos parámetros. Como ya les dije, D es el resultado del proceso. Q, el orden del polinomio, ¿sí? El polinomio del 0 que tenga. P va a ser el orden del polinomio del polo, ¿sí? Y B va a ser el valor de la referencia polinomial de entrada, de acuerdo si es escalón, paso o rampa. Listo, entonces hay un caso particular. Si la función de transferencia de la planta tiene polos ubicados en z igual a 1, pues nosotros vamos a tener las siguientes condiciones, de manera general, las cuales muestro en pantalla, ¿sí? Ya más adelante, si no se logra entender muy bien esto, con el ejemplo va a ser muchísimo más claro. ¿Sí? Otra de las características que nosotros podemos hallar con estos parámetros que hemos encontrado es el orden que tiene la función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? Que viene representado por la siguiente ecuación, ¿ya? Donde el B', ¿sí? Nos indica el número de polos que existe en la función de transferencia. El número de polos ubicados en Z igual a 1, ¿ya? Y una de las características importantes, o uno de los parámetros importantes que podemos hallar, es el instante de eliminación del error, que viene dado por L más 1, o que es lo mismo que el orden del sistema, el orden de la función de transferencia en lazo cerrado. ¿A qué me refiero con el instante de eliminación del error? Si aquí me sale que el orden vale 1, pues significa que el sistema anula el error en un tiempo de muestreo de 1, ¿sí? O un instante de muestreo. Si es que el orden me da 2, pues el sistema o el controlador anulará el error en 2 instantes de muestreo. Todo eso se apreciará mejor en el ejemplo. Entonces, como les había comentado, el controlador de tiempo finito es un caso particular del controlador de tiempo mínimo, ¿sí? Por lo tanto, toda la teoría que se ha visto hasta el momento, pues, será de manera similar, salvo una pequeña excepción, la cual difiere el controlador. Entonces, el controlador de tiempo mínimo. Primero, la problemática o por qué existen los controladores de tiempo finito es que en algunos sistemas, al nosotros implementar un controlador de tiempo mínimo, existen la respuesta en el tiempo continuo, existen unas oscilaciones ocultas, ¿sí? Entonces, esa problemática se da ya dado que la señal de control no está siendo constante, ¿sí? Y esto, pues, obviamente presenta un problema para la performance del controlador. ¿Cómo se soluciona? Pues con un controlador de tiempo finito, ¿sí? Este controlador elimina esas oscilaciones ocultas. Entonces, el objetivo de este controlador de tiempo finito es, como les comenté, es un caso particular del tiempo mínimo, pues tendrá que cumplir el objetivo que cumple un controlador de tiempo mínimo. En este caso es eliminar la señal del error en régimen permanente lo antes posible. Y el segundo objetivo que tiene que cumplir es evitar las oscilaciones ocultas que pueden generarse en un determinado sistema. Como definición, este controlador es un controlador tal que para cualquier referencia de entrada, su secuencia de error se anulará en un número mínimo de periodos de muestreo, eliminando las oscilaciones ocultas en su respuesta. Entonces, en base al mismo, ese diagrama de bloques para que analizamos para el controlador de tiempo mínimo, pues vamos a sacar de aquí lo siguiente. Como les decía, las oscilaciones que se presentan, esas oscilaciones ocultas que se representan en la respuesta del sistema, se da debido a que la señal de control también presenta oscilaciones, es decir, no es constante. Por lo tanto, nosotros en este controlador lo que vamos a querer obtener es que la señal de control se haga constante en un tiempo mínimo posible. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que cambia con respecto al anterior controlador? Si se fijan, las condiciones para el diseño del controlador son exactamente las mismas. Lo único que cambia es en esta parte donde tenemos los ceros. Recuerden que en el anterior controlador considerábamos los ceros que estén fuera del círculo unitario. Para este caso vamos a considerar todos los ceros, ya sea que estén dentro o fuera del círculo unitario. ¿Sí? Por eso lo pongo acá abajo, que B de z-1 representa todos los ceros dentro y fuera del círculo unitario.
Y tenemos que cuidar que el valor que representamos entre el valor máximo de b más 1 y b' no puede ser mayor que 1. El orden del sistema se calcula de la misma forma y el instante de eliminación del error de igual manera. Entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Se nos pide, dado el siguiente sistema continuo, ¿sí? Se desea diseñar un controlador de tiempo mínimo y finito ante una entrada a paso para comprobar la eliminación de oscilaciones ocultas. Dado que esta clase se refiere a controladores de tiempo finito, nosotros vamos a simplemente presentar los resultados del controlador de tiempo mínimo y vamos a diseñar paso a paso el controlador de tiempo finito. ¿Sí? Pues vamos con eso. Entonces vamos separándolo en pasos. El primer paso, pues obviamente si tenemos un sistema continuo, es discretizar esa función de transferencia. Yo ya lo he hecho, los presento ahí en pantalla. Ahora, como les había comentado, por facilidad del diseño del controlador vamos a ponerle en función de z a la menos 1. Es decir, vamos a dividir el numerador y el denominador para z al cuadrado. ¿Sí? Nos quedará de la siguiente forma. Ahora, recordemos que nuestra función de transferencia del controlador tiene que estar en función de la planta y de la función de transferencia en lazo cerrado que le hemos denominado m de z menos 1. Como la planta ya tenemos, nuestro objetivo está encontrar estos coeficientes, ¿verdad? O estos factores, m de z menos 1 y 1 menos m de z a la menos 1. Cuando encontremos estos valores, los reemplazamos acá y el controlador ya estaría obtenido. Entonces, siguiente paso. La definición de parámetros. Entonces, estos parámetros nosotros tenemos que observarles en la función de transferencia de la planta, ¿sí? Aquí tenemos la función de transferencia valorada en z a la menos 1, ¿sí? El retardo se obtiene del valor que esté a la z a la menos 1. En este caso nos quedó z a la menos 1 igual. Entonces, el retardo, que es el valor de d, viene a valer igual a 1. Q, ¿qué representaba? El orden del polinomio de los ceros, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos que considerar todos los ceros que estén dentro y fuera del círculo unitario. Si nosotros vemos, tenemos un cero que está dentro del círculo unitario. Por lo tanto, el Q tiene que valer 1. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos ningún cero aquí, el Q valdría 0. Si tuviéramos dos ceros, pues el Q valdría 2. P, el orden del polinomio de los polos que estén fuera del círculo unitario. Recuerden que este sí era solo los que están fuera del círculo unitario. En este caso vemos que ningún polo está fuera del círculo unitario, por lo cual P valdría 0. B, referencia polinomial de entrada. Si recordamos, decía el ejercicio que encontremos el controlador ante una referencia escalón. Por lo tanto, B tiene que valer 0. Y B', que es el número de polos en Z igual a 1, si nos fijamos aquí, está ubicado un polo en Z menos 1. Por lo tanto, el B' tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces, esto no es difícil, simplemente hay que observar la función de transferencia y saber determinar bien estos parámetros. Ya, pues vamos con las restricciones o las condiciones. Pues la primera restricción nos hablaba de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros vamos a reemplazar? Si se fijan, esto es lo que nosotros tenemos que hallar, ¿no? Así que por eso lo planteamos de igual forma acá. El máximo valor entre b más 1 y b'. B más 1, ¿cuánto vale? Si b vale 0, más 1, vale 1. Y b' vale 1. Por tanto, ¿cuál es el máximo valor entre esos dos? Sigue siendo el 1. Por tanto, este factor 1 menos z a la menos 1 queda elevado a la 1. ¿Sí? Aquí, como no existen polos fuera del círculo unitario, por tanto, este valor no se considera y queda como 1. Y multiplicado por un polinomio m1 de z a la menos 1, que después lo hallaremos. La siguiente condición nos quedaba de la siguiente manera, donde tenemos que reemplazar el d, ¿sí? Entonces, m de z a la menos 1 nos queda igual a z a la menos 1, y aquí se consideraba todos los ceros que estén ya sea dentro o fuera del círculo unitario, por tanto, aquí lo incluimos, ¿no? Este era el cero que estaba ubicado en la función de transferencia de la planta, multiplicado por un m sub 2 de z a la menos 1, que es un polinomio de grado que ya lo vamos a ver. La tercera condición, vamos a calcular el orden de la función de transferencia en lazo cerrado, que es mz a la menos 1, que viene dado por los valores que ya hemos obtenido, ¿no? Lo reemplazamos y nos da una respuesta, un orden de 2. ¿Sí?
Entonces, el siguiente paso, una vez que hayamos las restricciones, pues, es hacer un análisis de las mismas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la primera restricción. ¿Qué vamos a hacer de análisis? Recuerden que el orden de mz a la menos 1 era 2. Si nosotros le restamos una constante, ¿sí? Pues el orden va a seguir siendo 2. Entonces, si este tiene orden 2, ¿cuánto tendrá orden el lado derecho de este polinomio? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué orden tiene este factor de aquí? 1. Por lo tanto, si este tiene factor 1, para igualar al orden de la parte izquierda del polinomio, ¿qué orden deberá tener m1 de z a la menos 1? Pues deberá tener un orden 1, ¿verdad? Para que se multipliquen los órdenes y quede 2. Por lo tanto, decimos que el orden de m1 de z a la menos 1 tiene que ser 1. ¿Ya? ¿Cómo representamos un polinomio de esa forma? De la forma a más b por z a la menos 1, que es la más simple, ¿no? La siguiente condición nos daba lo siguiente. Aquí, sabemos que el orden de mz a la 1 a la menos 1 es igual a 2. Ahora, ¿qué orden tiene lo de acá? ¿Sí? Esto de acá tiene orden de 1. El 0 tiene también orden de 1, por tanto, hasta ahí ya tenemos orden 2. ¿Sí? Si se fijan, ya hemos igualado al orden de lo que tenemos en la parte izquierda. Por lo tanto, ¿qué orden debe tener m sub 2 de z a la menos 1? Debe tener un orden de 0. Por lo tanto, decimos que m sub 2 tiene que tener un orden de 0. ¿Sí? ¿Cómo representamos esto? Con una constante. Entonces le representamos como c. Ya. Entonces, si reemplazamos estas ecuaciones que hemos encontrado en vez de m sub 1 y m sub 2, ¿sí? Tenemos las siguientes ecuaciones. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar, el siguiente paso es hallar esas constantes. ¿Ya? Tenemos ahí las dos ecuaciones, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Y vamos a resolver cada lado del polinomio de la siguiente forma. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es ir resolviendo hasta que nos quede de esta forma, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí hay que igualar términos, ¿no? El término z menos 2, los coeficientes tendremos que irles igualando, ¿sí? Para poder obtener la igualdad que deseamos aquí, ¿sí? Entonces, no sé si se fijan que para que estos dos polinomios sean iguales, a tiene que valer 1, b menos a tiene que valer c, y menos b tiene que valer menos 0.972 por c, que he mencionado aquí. ¿Sí? Este es un sistema de ecuaciones simple, se lo procede a resolver y hemos obtenido las siguientes constantes. Entonces, con estas constantes reemplazamos en las condiciones que teníamos antes y nos queda de la siguiente forma. ¿Sí? Recuerden, para recapitular y que no se pierdan, la función de transferencia del controlador en su numerador tenía este valor, ¿verdad? Necesitábamos hallar m de z a la menos 1. Y en su denominador necesitábamos hallar 1 menos m de z a la menos 1, que ya lo hemos encontrado ahorita. Entonces ahora lo simple no es más que reemplazar en la función de transferencia del controlador, que la tenemos aquí, ¿sí? ¿Se fijan? Como les había comentado, esta es la planta y estos valores de acá son los que acabamos de encontrar. Por lo tanto, los reemplazamos la planta, ¿sí? Y anulamos los términos que se tengan que anular. Finalmente tenemos la función de transferencia del controlador. Bueno, aquí me he equivocado, aquí es de la z. ¿No? Listo, entonces, una vez hallado el controlador, pues procedemos a evaluar a ver los resultados. Entonces, aquí tenemos yo he diseñado un controlador de tiempo mínimo que me quedó una ganancia de 206.72 con un 0 en z menos 0.948 y un polo en z más 0.9782 con la plana. Entonces, los resultados que nos da este controlador son los siguientes. La respuesta del sistema continuo, si se fijan, la entrada de paso al ser una unitaria alcanza la referencia, pero presenta oscilaciones, ¿sí? Que es lo que se les decía, que en el sistema continuo presenta oscilaciones. Ahora, ¿qué pasa en el sistema discreto? O sea, cuando vemos una respuesta discreta, ¿sí? Pues parece que en realidad sí alcanzó la referencia en un tiempo mínimo, ¿verdad? ¿Sí?
Pero aquí en la respuesta discreta no es posible ver estas oscilaciones debido a que está pasando por estos puntos, ¿sí? No se puede ver porque no está tomando el dato entre estos instantes de tiempo, ¿ya? Entonces, por eso se llaman oscilaciones ocultas. Y como les había comentado, para que suceda esto, la señal de control pues tampoco tendrá que ser constante. Si la señal de control es de esta forma, pues la respuesta obviamente nos va a tener que dar de esta forma. Y recuerden que ya en la vida real nosotros no necesitamos ver una respuesta discreta, sino una respuesta continua, que es tal como funcionan nuestros sistemas en la vida real. Hemos diseñado el controlador de tiempo finito, el que acabamos de hallar, ¿sí? Y pues, ¿cuáles son las respuestas de este sistema? Entonces, si se fijan, la respuesta en tiempo continuo, automáticamente las oscilaciones se eliminaron, ¿sí? La respuesta discreta, obviamente, llegó a su sistema. Si se fijan, alcanza la referencia en 1 y 2 instantes de muestreo. Recuerden que les dije que el tiempo en el que el error se elimina es igual al orden de la función de transferencia en lazo cerrado. Como aquí el orden nos es de 2, entonces significa que se alcanza la referencia en 2 instantes de muestreo, ¿sí? ¿Y cómo nos da la señal de control? Pues, si se fijan, se hace constante en un tiempo mínimo. Por lo tanto, esta es la ventaja que presentan estos controladores. Listo. No sé si tienen alguna pregunta.